Parece una hipótesis que va en contra del texto de la ley penal, porque yo he sido claro también y lo reitero. Para mí, Castillo puede ser infractor de la Constitución, pero no es autor de rebelión. Porque el texto del tipo penal... No, para nada, porque nuestro texto penal se ha construido de tal manera que se exige alzarse en armas. Entonces, Benji Espinosa, ex abogado del presidente Pedro Castillo, se pronunció sobre el pedido de la Fiscalía para que se levante el secreto de comunicaciones al maestro Chotano. Esto con relación al golpe de Estado, e indicó que ese pedido es parte de los actos de investigación de la Fiscalía. Además aclaró que hay diversas formas de intervenir las comunicaciones. Una es la medida inaudita PARS, que depende de la reserva con la que se haga, y la otra es el histórico registro de las llamadas para saber en un periodo de tiempo antes y después del 7 de diciembre a quién llamó y qué llamadas recibió Pedro Castillo. Eso sigue otro procedimiento. Primero se le avisa del pedido al abogado del presidente Castillo y si él se niega, se realizaría una audiencia de carácter privado por la sensibilidad de la información. Para el ex abogado del presidente, Pedro Castillo puede ser un infractor de la Constitución, pero no es el autor de una rebelión, porque el texto de tipo penal exige un alzamiento de armas para un golpe de Estado. Cualquier otra interpretación obedecería a un intento de estirar la ley penal como un chicle, cuando en realidad es estricto. A continuación te mostramos el video. Parece una hipótesis que va en contra del texto de la ley penal, porque yo he sido claro también y lo reitero. Para mí, Castillo puede ser infractor de la Constitución, pero no es autor de rebelión. Porque el texto del tipo penal... No, para nada, porque nuestro texto penal se ha construido de tal manera que se exige alzarse en armas. Entonces, esta interpretación de que como era un jefe supremo y pretendía serlo y tenía todo el poder, entonces eso vamos a tenerlo como alzarse en armas, eso es básicamente, no es cierto, lo que se está haciendo es tomar la ley penal como un chicle. Entonces yo estoy en contra de la elasticidad de la ley penal. La ley penal es estricta y cierta y calza como el guante a la mano. Y si no calza, no hay que forzarlo porque si no el guante se rompe. ¿Y qué piensa? Usted ya no ejerce la defensa, pero me imagino que sigue atento al caso. Ahora la Fiscalía ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esto con relación al golpe de Estado. ¿Le parece a usted pertinente ese pedido de la Fiscalía? Es parte de los actos de investigación de la Fiscalía y acá hay que establecer cómo es el tratamiento de las intervenciones a las comunicaciones. Hay diversas formas de intervenir las comunicaciones. Si uno está con el celular, y yo estoy conversando con usted, esa intervención en tiempo real puede ser interceptada siempre que la Fiscalía le pida la autorización al juez, el juez se lo dé sin audiencia. Eso se llama medida inaudita PARS. Claro, porque tiene que ser reservado, claro. Exacto, el éxito de la medida está en riesgo. Depende de la reserva. Pero hay otro tipo de medidas que es lo que está pidiendo la Fiscalía acá, que se llama el histórico de las llamadas o el registro de la llamada, para saber en un periodo de tiempo antes y después del 7 de diciembre con quién se comunicó, qué llamada recibió y a quiénes llamó don Pedro Castillo. Eso, según la ley, sigue otro procedimiento. El juez, como ya sabe que las operadoras telefónicas almacenan la información y está en su poder y es inalterable, entonces no hay problema de que se le corra traslado al abogado de Castillo el pedido, el abogado se pueda oponer por escrito y luego esa discusión se lleve a una audiencia. De hecho, va a haber una audiencia de carácter privado por la sensibilidad de la información, ha dicho el juez. El 5 de julio. Exacto. Es una audiencia para determinar si es que el pedido de obtener la información en relación a las comunicaciones, repito, histórico de llamada, no se va a saber con quién habló en vivo, en directo, en los momentos previos o posteriores al 7 de diciembre. Lo que se va a saber es, básicamente, llamada entrante, llamada saliente, duración de la llamada. Claro. Eso es lo que se va a saber. Y yo creo que el juzgado va a aceptar. Creo que se cumple con los requisitos de la ley. Además, es una medida que me parece pertinente con la hipótesis de la investigación que está planteando de la Fiscalía. Así que yo creo que no va a haber mayor inconveniente en que se acepte y se declare fundado el pedido fiscal. ¿Y qué le parece la hipótesis en general? Me parece una hipótesis que va en contra del texto... Parece una hipótesis que va en contra del texto de la ley penal, porque yo he sido claro también y lo reitero. Para mí, Castillo puede ser infractor de la Constitución, pero no es autor de rebelión. Porque el texto del tipo penal... No, para nada, porque nuestro texto penal se ha construido de tal manera que se exige alzarse en armas. Entonces, esta interpretación de que como era un jefe supremo y pretendía serlo y tenía todo el poder, entonces eso vamos a tenerlo como alzarse en armas, eso es básicamente, no es cierto, lo que se está haciendo es tomar la ley penal como un chicle. Entonces yo estoy en contra de la elasticidad de la ley penal. La ley penal es estricta y cierta y calza como el guante a la mano. Y si no calza, no hay que forzarlo porque si no el guante se rompe. ¿Y qué piensa? Usted ya no ejerce... Parece una hipótesis que va en contra del texto de la ley penal, porque yo he sido claro también y lo reitero.
Para mí, Castillo puede ser infractor de la Constitución, pero no es autor de rebelión. Porque el texto del tipo penal... No, para nada, porque nuestro texto penal se ha construido de tal manera que se exige alzarse en armas. Entonces, esta interpretación de que como era un jefe supremo y pretendía hacerlo y tenía todo el poder, entonces eso vamos a tenerlo como alzarse en armas, eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo es tomar la ley penal como un chicle. Entonces yo estoy en contra de la elasticidad de la ley penal. La ley penal es estricta y cierta y calza como el guante a la mano. Y si no calza, no hay que forzarlo porque si no el guante se rompe. ¿Y qué piensa? Usted ya no ejerce la defensa, pero me imagino que sigue atento al caso. Ahora la Fiscalía ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esto con relación al golpe de Estado. ¿Le parece a usted pertinente ese pedido de la Fiscalía? Es parte de los actos de investigación de la Fiscalía y acá hay que establecer cómo es el tratamiento de las intervenciones a las comunicaciones. Hay diversas formas de intervenir las comunicaciones. Si uno está con el celular, y yo estoy conversando con usted, esa intervención en tiempo real puede ser interceptada siempre que la Fiscalía le pida la autorización al juez, el juez se lo dé sin audiencia. Eso se llama medida inaudita pars. Claro, porque tiene que ser reservado, claro. Exacto, el éxito de la medida está en riesgo. Depende de la reserva. Pero hay otro tipo de medidas que es lo que está pidiendo la Fiscalía acá, que se llama el histórico de las llamadas o el registro de la llamada, para saber en un periodo de tiempo, antes y después del 7 de diciembre, con quién se comunicó, qué llamada recibió y a quiénes llamó don Pedro Castillo. Eso, según la ley, sigue otro procedimiento. El juez, como ya sabe que las operadoras telefónicas almacenan la información y está en su poder y es inalterable, entonces no hay problema de que se le corra traslado al abogado de Castillo. Sí. El pedido, el abogado se pueda oponer por escrito y luego esa discusión se lleve a una audiencia. De hecho, va a haber una audiencia de carácter privado por la sensibilidad de la información, ha dicho el juez. El 5 de julio. Exacto. Sí. Y es una audiencia para determinar si es que el pedido de obtener la información en relación a las comunicaciones, repito, histórico de llamada, no se va a saber con quién habló en vivo, en directo, en los momentos previos o posteriores al 7 de diciembre. Lo que se va a saber es, básicamente, llamada entrante, llamada saliente, duración de la llamada. Claro. Eso es lo que se va a saber. Y yo creo que el juzgado va a aceptar. Creo que se cumple con los requisitos de la ley. Además, es una medida que me parece pertinente con la hipótesis de la investigación que está planteando de la Fiscalía. Así que yo creo que no va a haber mayor inconveniente en que se acepte y se declare fundado el pedido fiscal. ¿Y qué le parece la hipótesis en general? Me parece una hipótesis que va en contra del texto, de la ley penal, porque yo he sido claro también y lo reitero. Para mí, Castillo puede ser infractor de la Constitución, pero no es autor de rebelión. Porque el texto del tipo penal... No, para nada, porque nuestro texto penal se ha construido de tal manera que se exige alzarse en armas. Entonces, esta interpretación de que como era un jefe supremo y pretendía hacerlo y tenía todo el poder, entonces eso vamos a tenerlo como alzarse en armas, eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo es tomar la ley penal como un chicle. Entonces yo estoy en contra de la elasticidad de la ley penal. La ley penal es estricta y cierta y calza como el guante a la mano. Y si no calza, no hay que forzarlo porque si no el guante se rompe. ¿Y qué piensa? Usted ya no ejerce... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Benji Espinosa? ¿Crees que están estirando la ley para mantener preso a Pedro Castillo por un presunto golpe de Estado? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esa información llegue a más personas.